Pues nada, continuamos con mi amigo Robo, el hombre de hojalata. Me encanta llamarlo así, el hombre de hojalata. Y estábamos en la operación Ciberrastro, conducir hasta la sede central de OCP. Así que para allá que nos vamos, a la sede central. A ver qué nos encontramos hoy por ahí. No veas cómo está esta autopista, tío. Está más concurrida que la M40 de Madrid. M40 se decía, M30, yo sé, voy perdido. No paran de pasar coches. Así que vámonos. Vamos para allá. En este día tan bonito, tan soleado. Mira qué solecito, qué guapo. Vamos a coger nuestro carro y a ver si conseguimos ya sonsacar quién es el topo de la comisaría, porque hay un topo que la está liando cacho. Así que, let's go, everybody. Son las 11 de la noche aquí. Omni Consumer Products, OCP, OCP. Menudo rascacielos que tienen aquí estos. Aquí ya te digo, se han dejado billetes para hacer esta central. Hey, Murphy, we've been analyzing the files that you sent us. And it Vale, turns out that es the data from Luis, your nuestra compi. evaluations have been used to prepare an afterlife presentation. And get Okay. this, it's taking place right now. To put a cherry on top, the old man is in attendance. Just find where the afterlife presentation is taking place, and you'll catch the old man red-handed. That is how I prefer to catch criminals. Vale, el viejo está aquí. Vamos a ver si localizamos al viejo, que tiene pinta de que es el topo. O sea, todos los caminos conducen al topo. Y ese topo es el viejo. Tiene mucha pinta que será él. El que la estaba liando, pasando la información confidencial a Wendell. Y el que nos ha estado liando la parda todo el rato, tío. Por lo que parece, va a ser el viejo. Y mira que yo sospechaba de Breaker casi siempre, tío. I didn't know today's bring your kid to work I day. think I know how to solve the jumper problem we're having. Psychological support. Se arrojan al vacío, Next. chaval. I will present my solution at today's meeting. Tienen un problema con gente que se suicida, tío. Se tira al vacío. Just let me go. You Agüita. said yourself that you didn't have time for me. I know who you are, lady. You broke into the security room. You're up to something. Hey, Robo, could you resolve Hey, this Robo. issue we're having? ¿Puedes resolver este problema que estamos teniendo? Claro que sí, Samantha, mi amiga mía. A ver qué quiere este. There's been a security breach I need to investigate, but someone's got to escort this trespasser out of the building. I could help in both cases. Good. The breach Es un seems crack, like a tío. big job. Once you're done with her, can you join me in the server room? It's just down the hall. Sure he could. Don't think it's over, lady. I'll check the security cameras later to see what you've been up to. Expect a visit from the police in a couple of days. I'll buy Police. coffee and donuts to welcome him. Coffee, ¿eh? Coffee and donuts. You are responsible for that security breach. I'm trying to save people's homes. Do I have to remind you what OCP is planning to do with the residents of Old Detroit to create space for Delta City? Lo sé lo que quieren hacer. No hace falta que me lo I digas de have a nuevo. record of that issue. I need to find out what the estimates are for those additional costs. As you can imagine, they don't include them in their brochures, so I have to dig deeper. All the information I need to help those people is in the room where the security guard is expecting you. So can you help me Vale. get those records out? Sí que te puedo ayudar. I will not let OCP hustle innocent Está fea gente people. inocente. You'll find the relevant data on one of the servers. I'll be waiting here to pick it up. Vale, o sea, están ahí guardando. Están ahí guardando algo en clave. Algún trapo sucio. ¿Puedo seguirla ya? La de Samantha. Espérate, a ver. Objetivos. Investigación de Samantha. Han descubierto a Samantha Ortiz husmeando en busca de datos para proteger a los residentes del viejo Detroit de un engaño urdido por OCP. Ella cree que OCP trata de expulsar a miles de personas de sus casas sin compensación alguna para poder levantar el nuevo Detroit, que sería Delta City, ese distrito nuevo. La persona de seguridad que la atrapó necesita tu ayuda para arreglar un fallo. Puede ser la oportunidad de conseguir los datos que Samantha buscaba. Pues sí, ir a la sala del servidor. Esa va a ser la oportunidad nuestra de buscar esos datos. Quieren echar a tomar por saco a un montón de personas, tío.
y quitarlos de su hogar. Estos cabronazos para hacer la nueva Delta City. Y eso no lo vamos a permitir. No, no. Aquí hay un arco de seguridad también, tío. A ver, eso está aquí, en una sala por aquí a la derecha. Es enorme, tío, en la sede central, Esto me huele que va a haber unos tiroteos que vamos a tener que hacer aquí. Over here. Could you help me with these doors? Claro que sí, hombre. Las puertas las abro yo. Tranquilo. Escaneando. Cierre electrónico. Fallo detectado. Forzar la puerta. Pues la echamos abajo, tío. Ah, necesito una orden judicial, tío. Hostia, necesitamos Someone una orden likely tried to lay a judicial. hand on the data collected in this room. The security breach caused them to lock down. Can you open them? I need permission to enter the restricted area and damage OCP property. Do whatever it takes. Ah, vale, guay. Haz lo que sea necesario. Pues allá vamos, Robo. Todo tuyo. ¡Pimba! Now, Ahí I lo need to tenemos. reboot the security system. The malfunction shut down not only the doors, but also a nearby metal detector gate. That should do it. Thanks for your help, Robocop. I'll stay here. I need to be sure the room is safe before the technicians arrive. My new dumbass boss will chew my ear off about it if I don't. Vale, nosotros a lo nuestro, mientras este está aquí haciendo lo que tenga que hacer. Vamos a los servidores. A examinar el ordenador. Wow, qué guapo, tío. Me encanta ver tanta lucecita parpadeando. Aquí te pones a cortar cables y lías una, tío. Mira, las bases de enchufe. Examinar ordenador. Better not touch that computer. If the technicians figure out that someone was messing with it, they'll be pissed. Distraer al personal de seguridad. Tengo que distraer al pesado este. A ver cómo lo distraemos. Para poder nosotros ahí interactuar y trabajar tranquilos. A ver, aquí hay un escrito. Nueva política de código de puertas. He aquí una nueva mejora perteneciente al programa Trabaja con Cabeza. Una nueva política para recordar códigos de acceso. Se acabó de olvidarse de códigos. Sé que es un problema para muchos de vosotros. Me ocurre incluso a mí. Por eso, a partir de ahora, todos los códigos serán un número que podréis encontrar en un cartel cercano. De nada, David Hamill, responsable de seguridad. O sea, que hay códigos cerca. Aunque no sé si nos hará falta a nosotros eso. No creo. A ver, la distracción con este men. ¿Cómo la podemos hacer? So, you're still here? Yes. Háblame del conflicto con tu Your jefe. conflict with the head of security, what is that about? He's a walking sack of incompetence. For example, he put this metal detector gate nearby with no one to supervise it. So that means I have to run and check it every time it beeps. And don't even get me started on the door codes. I think I can tell you that. You're an OCP cop, right? My boss made it so the new security code for each door is always some number that you can easily find around the door. Lo acabamos de leer, Thank sí. God the doors aren't locked with keys. He'd probably make us leave keys under doormats. Vamos a seguir hablando del tema. Háblame del Your conflicto con tu jefe. conflict with the head of security, what is that about? A ver. He's a walking sack of incompetence. For example, he put this metal detector gate nearby. Ay, se with no one- repite, Don't- se my repite, boss se made it. repite. Thank God the doors aren't. Se repite, se repite. My duty awaits. Se repite el diálogo, tío. Te dice lo mismo. No nos va a servir. Vamos a distraerlo de otra manera. A ver. Me parece que ahí podemos distraerlo. No, aquí no hay una mierda. Girando a la izquierda. Es enorme el edificio, pero no hay ni Cristo, tío. Aquí en el arco de seguridad, igual, podemos liarla. Sí, ahora está pitando, ¿ves? Ahora está pitando. Sí, pero si llego allí me va a ver. Me escondo. Mira, ahora me ha visto. Me ha visto, pero no sabe si soy yo, ¿no? Vamos, 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 rápido. Vamos, Robo. Vamos a examinar el ordenador antes de que venga el pesado este. Así ya podemos hacer. Tito, 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 tito. Conectar, rápido. Ahí mete el gancho ese. El pincho. Information. Ahí, topa a mí.
Perfecto, datos descargados. Easy. Ha sido muy easy. Mira, ahora vuelve. Hasta luego. No te enteras de nada, estás empanado. Se la he hecho en un 0, tío. Vamos a hablar con Samantha, le entregamos los datos que tenemos. Y a ver qué pueden sacar. O ahora tendrá que volver el otro. Ha vuelto a pitar. A ver, Samantha de mi corazón. A ver. Estimates. Do you have them? Las estimaciones las tienes. Make Aquí está. good use of them. You helped a lot of people with this, Murphy. But there is one more issue. Otra cosa. Security footage. If I'm gonna expose OCP, I'd rather not be disturbed by anyone. Could you... Destroying evidence of a crime is beyond my programming. Who's talking about that? Shuffling database records will do just fine. All you need to do is recharge yourself using the computer in the security room. You could sure use a pick-me-up. Se te ve pálido. You look pale, to be honest. Vale, va. I will do what needs to be done to protect the Hay que innocent. proteger a los inocentes. Thanks to Eso es lo you, primero. I'll be able to focus on what needs to be done as well. Stay safe, citizen. Stay safe. Accede a la sala de seguridad. Otra vez, tío. ¿Dónde está el casino este, no? Al mismo sitio. Ah, no, vale. Esta es esta puerta de aquí. Bueno, la estamos jugando que te cagas. El código. Acceso denegado. Escanea la zona en busca del número. Vale, nos han dicho que el número está cerca, ¿no? De las zonas. ¿3005 pone ahí? O 3006. Ese. A ver. Ah, mira, aquí. 2781. Ya lo tengo. Aquí, coño, escanea. Es este seguro. Código de acceso de puerta conseguido. Es que estaba chupado, tío. 2781. Vámonos. Adentro. Mezclar los datos. Pincha, me robo. Pincha. Ahí está. Mezclando datos. Hostia, la radio que tienen ahí de los años 40, tío. El transistor este. Flipa, tío. Volver, ¿dónde está Samantha? Vale. O sea, ponen puertas con seguridad y dejan los códigos a la vista de todo el mundo, tío. En un panel, tío. ¿Esto qué es? Una revista ahí, tío. I did some. Muchas gracias, Yuyo, hermanito. Thank you. Muchas gracias, The brother. people of old Detroit will not forget what you've done Ay. for 'em. Vale, la tenemos. Tenemos hecha la investigación de Samantha Fox. Y ahora la Welcome to principal. Omni Consumer Products. How may I help you? ¿En qué puedo ayudarte? A ver, habla con recepcionista. A meeting regarding afterlife is taking place right now. I want to know where. Let me check. Afterlife. Yes, that would be the executive conference room on the top floor. The elevators Planta are superior. behind me. But I'm looking at the guest list and I'm Y no not veo tu nombre en la seeing lista your name. de invitados. No pasa I nada, will soy be robo. the highlight. Seré el plato fuerte. Ir a la sala de conferencias ejecutiva. A ver, elevadores, But you don't have the ascensores. proper clearance. No tienes autorización. You won't be able to access the No podrás elevators. acceder a los ascensores. ¿Me oyes? I saw that whole Mira quién está, el The way they alcalde. treated you. Not on my watch. Going up? Bueno, el alcalde no, el candidato a alcalde. El John Mills. Están disputándose la alcaldía este y otro que se llama Cusack. Que Cusack es el alcalde realmente. Beautiful, isn't it? This view gives me hope. Shows what Detroit is capable of when not hindered by the city's worst. You probably know that better than anyone else. You deal with filth more than any of us. These miserable people. Madre mía, la de crammed plantas into que tiene tiny esto. apartments like cockroaches. I swear I need a shower whenever I go canvassing in old Detroit. But not for much longer. I'm heading to a meeting about the Delta City relocations. So that we Quieren finally get echar the poor, a la gente pobre criminal elements out of our y great criminales city. de la ciudad. Exciting, isn't it? You and me together. We'll clean the Tú y city yo juntos right. limpiaremos esta ciudad. Maldito cabrón, ¿eh? El Mills. Son todos iguales, tío. Todos los políticos son así. No se salva ni Peter.
Vamos a impedir que eso ocurra. Ir a la sala de conferencias This is a ejecutiva. friendly reminder. A gunshot wound no longer entitles you to a day off unless hospitalization is required. Thank you. O sea, una herida de bala ya no te da derecho, a no ser que necesiten una hospitalización. Una herida por bala a un agente de policía. Le hieren por bala y no tiene derecho a ningún día de baja, a no ser que requiera estar hospitalizado. O sea, te pegan un tiro en, yo qué sé, en el dedo. ¿No tienes que ir al hospital? O vas al hospital, te lo curan en un momento y es igual, no puedes coger la baja. Eso se llama explotación laboral al máximo, ¿eh? Más de lo que ya tenemos en nuestros países, ¿eh? Mira qué bonito, tío. Lo que estaba quedando aquí de Detroit aún nuevo, digamos. Qué bonito, tío. Cómo se nota el motor Unreal Engine 5, tío. Qué pasada. There is no one here. No hay nadie. Look around. See A ver if si va a we're ser una missing trampa. A ver si va a ser una trampa esto. A ver, aquí hay una maqueta que será Delta City esto. Esto es la maqueta de lo que quieren hacer nuevo aquí. Que se llama así, Delta City. Está muy chulo, por eso. Y aquí hay un escrito, a ver. Coger la placa de circuito... Ah, vale, es una placa. Me la llevo. Mirar la presentación en carne y hueso. Vale, vamos a verla. Me suena mucho este despacho enorme, tío, de las pelis de robo, tío. Creo que pasaba por aquí un... No sé si era un helicóptero o algo así, se liaba a balazos, tío, y rompía todos los ventanales estos, tío. Me suena un mogollón, tío, esta sala. Una sala parecida a esta. Hombre, gustosete. Prepárate si quieres darle al last, Que yo en nanita estoy. A las 12 si quieres le damos. Que son las 11:25. ¿Estás ready? Pues ahora en media horita o así me meto para el last. Déjame acabar esta parte de robo. Estoy en un pedazo de rascacielos, ya estás viendo. Que es de la corporación de la policía. Bueno, de la policía y de todo lo que es Detroit. La OCP se llama. Lo que controla todo en Detroit, para que me entiendas. Como Florentino Pérez en Madrid, ¿sabes? Que controla todo Madrid. Y casi que toda España. Pues lo mismo. Esto es la florentineza de Detroit. La OCP se llama. Ay, qué vistas, tío, qué guapo. Dan ganas de tirarse al vacío y todo, tío. Vaya, vaya. Bueno, vamos a ver la presentación. Importante. ¿Te has suscrito otra vez, Gustosete, tío? La madre que te parió. ¿Cuántos meses llevas suscrito? Ya llevarás año y medio casi, ¿no? Eso ya lo miraré. Y el hermanaco Yuyo también me ha tirado unos bits. 15 meses. Madre mía, tío. Sois lo que no hay, ¿eh? No os merezco. No os merezco. No os merezco, sois demasiado buenos. Bueno, vamos a ver la presentación de la reunión que va a haber aquí. A ver qué vemos. Puede estar guays esto. Aquí se va a liar gorda, ya veréis. Ahí está la grabación. Afterlife. Hibridación humano-máquina, tío. Híbrido. With a number of successful prototypes, our team continues to work tirelessly to ensure Afterlife is more stable than any of our Mira previous quién es. cybernetic El Becker. achievements. We've come a long way since OCP's first cyborg. This is Primer how I cyborg, see mira. myself. To now. Hi, I'm Eve, and I've died, but that's not stopping me. Hola, me llamo Eva, he muerto, pero eso no me frena. He vuelto para disfrutar de mi vida, o debería decir, de mi afterlife. Porque en OCP la meta ya no es vivir, sino prosperar tras la muerte. Y como nuestros amigos en el gobierno están luchando por los derechos humanos de las personas que fueron declaradas muertas, mi vida volverá a ser lo que era en un momento.
Robocop and all future cyborgs will be granted human rights. Esto es interesante, que verán They'll be able reconocidos to sus live, derechos humanos, vote, los robots. and run their businesses just like Podrán the vivir, rest of us. votar y tener negocios, Vote como Mills, cualquiera de nosotros. vote Robocop. Está haciendo campaña electoral. Eternity today. Esto es un vídeo de campaña electoral, tío. Del candidato Mills. Oh, sorry, I didn't know someone was here. Uy, está aquí, la amiga que ha salido en el anuncio. Eve, It's Eva, actually sí. Meg. are you like me? So you've seen the ad, huh? Sorry, I'm not a robot. Just a commercial actress. Es una actriz de I've been a publicidad. face for a Ya, lot of stickers, ya lo he but visto. good luck selling Afterlife. Technology that won't be available to us for the next 100 years or so, I've heard. Where is everyone? Where is From what I everyone? understand, the old man canceled the meeting last minute. I don't know why no one tells me anything around here. So he is behind all of it? Who else would authorize funding of such a pretentious project? Claro, el viejo está forrado de dinero y es el que está detrás de todo. ¿Quién más podría autorizar la financiación de un proyecto tan pretencioso? ¿Estás vendiendo un producto defectuoso? ¿Y el dinero? ¿Dónde realizaron las investigaciones? ¿Dónde está el viejo? ¿Y el What dinero? about all the money that went into research? From what I hear, OCP gave it the college try. They spent a lot of money on some prototypes, but this time they ended up with nothing. That's how it often goes with these cutting-edge projects. I imagine there were quite a lot of Imagino que había unos unsuccessful cuantos Robocops Robocops before you came fallidos antes de que llegaras tú. ¿Dónde realizaron las Where did investigaciones? they conduct the research for this project? along. I don't know, but I don't think it's in this building. I've noticed that there are always big cooling trucks parked in front of OCP Camiones when they're refrigerados. showing off new tech. Dice que hay camiones refrigerados siempre que hay una presentación de un nuevo producto. Vale, ¿dónde está el Where viejo? is the old man? Probably in his Old man. office at the end of the hall. But I don't think barging in unannounced is such a good idea. I disagree. No estoy de acuerdo. Está al final del pasillo, ir al despacho del viejo. No creo que esté el viejo, tío. No creo. Dice que no entremos mejor si no es avisando. Y Robo dice... Can someone take this robot away from here? I'm trying to work. ¿Qué ganas me dan, amigo, de tirarte por la ventana ahora mismo? Hacer así, plunga, por decir lo que acabas de decir. Te salvas porque no me deja esa interacción. Si no, ese caía. Ese era uno más de los que han dicho antes que se tiraban. Pero este no se hubiera tirado, no. Lo hubiera tirado yo con Robo para tomar por culo. Por decir lo que ha dicho. He never smiles. There must be a catch. He set me up for something. Anda que no hay pasta invertida en un edificio como este, ¿eh? Madre de Dios. Do you think they hung it upside down? You have to stop coming to the office. You no longer work here. You were fired last month. Te despidieron el mes pasado, no tienes que venir aquí más. Aquí la peña está un poco... Va a la suya. A ver. A ver si está el viejo. Vaya despacho que tiene, ¿eh? Madre mía. Aquí hay muchos billetes invertidos. A ver qué nos cuenta. Put your hands up. You are under arrest. Manos arriba, quedas detenido. Si no es el viejo, ¿no? ¿O sí? Ah, sí, sí que es. No, no es, ¿ves? Es el Becker. Lo he visto de perfil, digo, creo que no es el viejo. So, you haven't heard. It's been on every channel for the past hour. Watch some TV once in a while. Life's passing you Ha by. relevado el viejo, ¿no? Ha muerto. Se lo ha cargado este. Seguro. El Becker. Para quedarse con la empresa. El cabronazo. Claro, ahora es director general él. About time the old Y man puede hacer lo que kicked the quiera. bucket. A Japanese company is already eyeing to buy us out. The way he was managing the company lately, he'd basically run it to the ground, especially with his personal projects. Afterlife. Oh, you heard about that too. How desperate. Just die gracefully, you old fuck. But don't you worry about it. As an acting CEO, I'm putting a stop to all of OCP's unnecessary expenses.
and that includes all of the old man's pet projects. So say bye-bye to Afterlife, and Delta City for that matter. Dice que va a acabar con Delta City y con Afterlife, con esos proyectos del viejo. No me lo creo ni vamos, ni harto. No me lo creo ni harto. Alguien tiene que responsabilizarse. Someone needs to take responsibility. Someone did. The demented old man behind all of this sick shit is dead. I'm shutting down Afterlife, so you should be happy. So there's nothing for you to worry about anymore. Well, maybe about collecting unemployment, since I'm firing the entire police force and replacing them all with my robots. Those robots are unreliable. Oh, that's adorable. Especially coming from you. Oh, But you'll ojo. get to see the improvements we've made firsthand. Ya verás que nos Since I trae un need you robot. to come to the ARMS Expo. Just don't be late. Now, you leave. Bitches, come! Entrad, zorritas. Madre mía. It's time to celebrate. Es hora de Let's celebrar. throw the old man a hell of a wake. Oh, Robo. That Expo thing is a black tie event. Then again, I guess that doesn't concern you. Este tío, macho, me cae más mal el cabronazo. Buah, ahora encima manda este en la OCP. Ya verás. Yo siempre he sospechado de este, del Becker. Y el viejo ha muerto, pero el viejo se la ha cargado este fijo. Because of the tragedy that has struck our company, you will be informed by your superiors about the recommended ways to experience mourning. The meeting is not included as work time. Thank you. La reunión no cuenta como tiempo de trabajo. O sea, tienen que ir a una reunión que es de trabajo y no cuenta como trabajo. Madre mía. The old man is dead. Yeah, I just heard. So what do we do about Afterlife? Becker is shutting it down. Not the only thing he's shutting down. I just got a call from the precinct. Everyone's been fired. So what now? What about Wendell? We wait for his move. He'll be desperate. I bet he'll try to get as many supplies as he can before his money runs out. But where will he go to do that? The Detroit Arms Expo. Posición de Shit, armas. that's right around the de Detroit. corner. I could go there. No, stay with Dr. Blanche. Becker wants me to attend the expo. This way, I can keep an eye on unwanted guests. I hear you. Vale, ahí se puede liar gorda, ¿eh? En la exposición de armas. Se puede liar gordita. Vámonos. Vámonos de aquí. Vale. Es que ya te digo, mi teoría es que al viejo se lo ha asesinado este tío. Bueno, a lo mejor no él, pero ha enviado a sicarios o algo y se lo han cargado. Ya estaba chungo el viejo. Estaba en el hospital. Habrán ido hacia su habitación y algo le habrán hecho. Órdenes de este, del Becker. Y ahora es director general de la OCP. Casi nada, ¿sabes? Es lo que él quiere. Quiere poder. Poder para seguir corrompiendo. Y ya tenía, y ahora tiene más poder todavía. Logro desbloqueado. No juegues conmigo. Completa la misión en carne y hueso. Carrera de armas. Encuentra a Max Becker. Y ya estamos. Sí, ya estamos en el sitio. La que se va a liar aquí. Mira, ¿qué modelo de robot es este, tío? Madre de Dios, chaval. Agüita con el robotico. Claro, este tío está haciendo experimentos con temas de robótica para crear un robot perfecto y que le sea leal a él. No como Robo, que Robo tiene como conciencia propia y piensa por sí mismo y las cosas que no están mal no las va a hacer. Ya veo que nos va a enfrentar contra el bicharraco este, ya verás. Ya me lo veo venir. We have to be on the lookout for Do Antonovsky. you ever just stop? We won. So smile. Okay, don't smile. Creeping me out. Me está dando yuyu. It's showtime.
Ahora va a hacer un discurso, Welcome ¿no? everyone to the Detroit Arms Expo, where we will show you the newest, hottest advancements in urban warfare. Thank you. Thank you. Now, please, before we proceed, let's take a moment to honor the man who made all of this possible. So join me in a minute of silence. Minuto de Now, silencio. let's start the party. Minuto de silencio, 2 segundos. OCP has always been the pioneer pushing the ¿Has limits visto of 2 what's been segundos, possible minuto de in silencio, security Gustosete? technology. Those efforts gave us Robocop, Robocop 2. Vaya. That's right. But much like our late CEO, Robocop is the past. We need to look at the future. Necesitamos mirar hacia el futuro. Ladies and gentlemen, it is Para my mí un pleasure placer to present presentar OCP's newest el nuevo achievement, logro de the OCP, UEDs, los UED. Urban Enforcement Droids. A reliable solution to crime with the push of a button. Está guay la música esa. UEDs will be exclusively protecting the streets of Detroit, since the police left the citizens of our city to the mercy of the criminal element by going on a strike. But no need for alarm. UEDs are ready to patrol the city today. Today will be their first major test, the protection of the mayoral election rally. Now, let's open up the floor to the questions. Turno de I'm preguntas. sure you're dying to hear more about my robots, yes? I have a question for Robocop. In view of the Robocop. police strike, do you think these new robots are actually capable of protecting the city? Han despedido a los The polis. police did not strike. We were fired. The police left because they felt threatened by the UEDs. And rightfully so, my machines are superior in every way. A presentation is in order to show that those are not just empty words. I have another question for Robocop. It's about the candidates for mayoral elections. Who cares? It can't even vote in the damn thing. It's just an OCP product. There are a lot of people that value his opinion. Polls showed that Robocop's words and actions have influenced ratings for both candidates several times already. So, Robocop, could you give us all a definite answer and put our minds at ease? Is Mills' promise to grant you and all future cyborgs human rights enough to earn your support? Knowing you'd possibly get your freedom back? Freedom to do what exactly? Get back with his family? Start a business? Join a bowling team? Or will you, contrary to your creator's interest, encourage people to vote for Mayor Kuzak, OCP's loudest adversary? No apoyo a nadie. Ya he dicho yo que a mí el tema política me resbala. Y como realmente esto estamos ahora en medio de roleo, lo que tú elijas es lo que tú harías, es la realidad. Y yo la política paso olímpicamente, porque son malos y peores los que hay. No hay ninguno bueno, son o malos o peores. Así que no apoyo a nadie. I support no one. Ahí está. That's surprising. Based on your earlier comments, many people came to the conclusion that you were siding with Kuzak. But I think we can take your statement as a withdrawal of support. Well, there you have it. Now we can get back to why we all gathered here. My robots. It's time to Vale, present ojito ahora. what these bad boys are capable of, huh? I just need to find... Solo tengo que encontrar el mando. Remote. Remote control. And where did I put it? No lo tiene. Hostia, ya verás. Ups, Is a that correr. normal? Mañana es festivo. Huh? Dios. Vaya tiraco la ha metido Robo, tío. It's just a prototype. No need to worry. More No hay de qué will come. preocuparse. Vendrán más. What the hell are you talking about? What was that? Se va a liar gorda. All of you need to leave. Debéis iros todos. Se va a liar porque se están poniendo cortocircuitados What is happening? los modelos esos de robots. Y mira, ya viene. Dios lo que aguanta, tío. Voy a coger un poquito de esto.
Hay un montón, tío. Hostia, son kamikazes, tío. Son kamikazes los cabrones. Cuidado, 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 cuidado. Muévete. Se tiran contra ti y explotan. No los veo, tío. Vale, uno al fondo. Me voy a curar. Vale, aquí hay vida. Vale, lo veo, lo veo, lo veo. ¡Hostia! Hay otra aquí. La madre que parió, hay un huevo, tío. Joder. Hay un montón, hermanaco. ¿Hay otra aquí? Hola. ¡No! Se me ha inmolado el hijo de perra otra vez. Mierda, otro ahí. Hijo de perra. ¿Cómo se inmolan, tío? Ah, está ahí el Becker. Son muchos, tío. Están escondidos, tío. Tengo poca vida, ¿eh? Hijo de perra. Vale, ¿dónde hay más? Tengo poquísima vida, tío. Necesito vida. Aquí no se abre. 20% de vida, tío. A ver si tengo alguna cápsula aquí de... Estamos en la exposición de armas. De ahí que haya tanta arma por aquí. Mira esta ametralladora pesada. O es la misma que tenía, ¿no? O sea... ¿Y esto? Escopeta. ¿Y esto qué es? No me deja cogerlo eso. Es que he visto como un librito amarillo. Toma por culo el panel. Vale, hay que subir. Hay que subir para arriba. Fúndelos. Mira esto. Mirad esto, La bombona. Mirad, la puedo tirar donde quiera. Dios. Vale, hay que subir. ¿Y este? Ah, que es el Becker. No puedo reventar. No me deja. Mierda, mierda, mierda. Espérate que me recupere la vida un poco. Te sube de uno en uno, poquito a poco, hasta el 20% si te esperas. ¿Ves? Ahí está. Pabellón asegurado. ¿Qué? Te ha salido el tiro por la culata, Becker, Tus propias creaciones de robótica avanzada. Mira cómo han salido. Luckily, I know one who sold them this garbage, so I know what to do. Just destroy the fuse box, and the gate will open. Do it. Destruir o arreglar las cajas de fusible. Destruir, me gusta más. What is your plan? No me puedo mover. Ahora, ¿no? Pabellón C. Asegura el pabellón B. Vale, hay que ir asegurando ahora pabellones. Buah, te vas a cagar. Espérate, a ver si tengo vida aquí un momento. En algún sitio. He cogido una cápsula. Mira, otra aquí. SMG. Hostia, a ver esto. Esta es la de la Primera Guerra Mundial, tío. Vale, gustosete. Y ahora en nada, en un ratín de nada estoy por ahí. Un abrazote. Ya te avisaré por WhatsApp.
Esta es como una micro UCI, pero lateral, tío. Es rollo guerra. Primera Guerra Mundial o así. Mira, aquí hay otra carga. Ay, sé que quiero recuperaciones. Quiero cargas de recuperación, tío. Que me han chupado mucha vida estos, tío. Mira, aquí hay otra. Mira, una AUG, tío. Me la llevo. Pues mira, telescópica. O me llevo la escopeta, que va a ir mejor, sí. Contra estos robots, tío. Me puedo acercar mucho a ellos y reventarlos con la escopetilla. Vale, vámonos. Este es el Hall B y ahora tenemos que asegurar. Bueno, es este, realmente, el Hall B el que hay que asegurar. Mira, otra vida. Voy a curar del todo una. Ah, aquí me podía haber curado, tío. Eres un normal. Ahí tenía el pincho para meterle y me curaba. Vale, van a venir, Mira. Hostia, mira lo que tengo aquí, chaval. ¡Wow! ¡Qué guapo! Lanzagranadas, tío. Creo que pierda aquí. Qué rago me ha puesto. Don't stand near me. You're attracting them. Madre de Dios. Madre mía, tío. Vale, a ver si me puedo enchufar aquí para recargar la vida. Qué locura esta parte, tío. Necesito otra arma. Esta la pesada, por ejemplo. What? Esta arma es la hostia, como mola, tío. La pistola esta, la de ese Eagle parece, Lo veo. O sea, hay uno ahí con mira telescópica. El de la mira telescópica me ha reventado. Bueno, el del láser, ¿sabes? Ha reventado el del láser, el cabrón, tío. Va bien este subfusil,
Todo por culpa del puto Becker este. Estos robos son suyos, que no son creación suya. Y ahora se han vuelto en nuestra contra. Execution of justice. Terminating aggression. A ver. Wow. Ha saltado sola, tío. Uno por la derecha pegándome hostias. Stop resisting. I am the police. Mierda, 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 cuidado con ese, Dame esto, dame esto. Vida. Le tengo que dar ahí un pepino a ese de arriba. Allí. Enforcing peace. Oh, ahora lo he tocado, pero no me lo he cargado. Ahí está. Toma, pleno, cabrón. Seguro. Espérate, me voy a curar adentro, que tenía el chisme aquel. Me cojo luego un arma más pepino que esta. Aquí no hay vida, ¿no? No. Es que aquí tenemos vida. Justo aquí. Va. Hay que cambiar esta por otra que vaya bien. Si la salto, por ejemplo. Sí, esta misma. Aquí hay cargas de vida. Estaba ese pasmarote, tío. Va por culo. Pabellón B asegurado. Mira, otra carga. Desde el pabellón C llegaremos al almacén. Vale, perfecto. Mira, otra carga aquí. This EMP device, how does it affect me? Voy a tope de cargas, tío. Vale, 4 de 4 y a máximo de vida, perfecto. Metralladora me va a llevar mejor. Vámonos con el cansino este del Becker. ¿Dónde se ha metido? Aquí. ¿Qué hay que romper aquí? ¿No? ¿Me abres o qué? Vale. Hostia. Hostia, el robot grande, chaval. El robot enorme. Agüita, chaval. Tira misiles dirigidos, el cabrón. Menuda bestia. No sé cómo se llama ese robot. Toma, cabronazo. Traga. Mira, mira cómo se abre. Qué guapo, tío.
Como cabronazo. Mira cómo está, tío, ardiendo, LD209. Uf, qué pasada, tío. Lo tengo hecho mixtos ya el bicho. No me puede ni disparar. Mira cómo lo tengo. La pierna. Ahí en la pata. Ya lo tengo, Me curo. Hostia puta, tío, qué guapo. Está ardiendo ya el bicho. Ardiendo. Vale, que le queda poquísimo ya. A tomar por saco. Es de 209. Qué guapo, tío. Flipa. ¿Cómo lo hemos dejado? Mira. Basura. Chatarra. Flipa. Está muy guapo el combate contra estos, tío. Contra los ED209, tío. Es una locura. Vale, voy a coger cargas de cura antes de irnos con más para adelante con este, con el Becker. A ver si hay algo más por aquí para curarnos. A ver aquí. Mira, aquí hay otra. Me llevo este juguetito conmigo. Aquí no hay nada. Tampoco. Aquí sí. Hay otra carga. Vale, 3 de 4. Por aquí debería haber una más. Seguro. Mira, otra aquí. Vale, vámonos con el Becker este. Uf, es que es súper guapo, súper desestresante cuando estás contra un ED209 de estos, un bicharraco de estos robots. Y mira esto, la torreta esta que la puedes manipular y tirar los cohetes, tío. Mira, aquí tengo otra carga. Me voy a curar y me llevo esta.
Encontrar un generador de PEM. Electromagnético, vamos. Mira cómo lo hemos dejado, tío. A su creación. I figured I'd meet you here, Robocop. Seems like you two have a lot to talk about. I don't want to be in your way. Nonsense, Mr. Becker. Since I have you here, thank you for providing me with this little thing. I was looking for a loyal partner. I was hoping it would be Robocop, but your droids will have to suffice. No problem. And thank you for choosing OCP. Now that my work is done here, so I'm just gonna get... Robocop, now that the old man doesn't need you, I don't need you. Keeping you alive this long was a mistake. Let me erase that mistake. Ya nos está otra vez controlando, tío. Sorry, I won't be staying to witness this. I need to start packing up the toys. Take care of him. Cabrón, nos ha tendido otra trampa aquí, ¿eh? Es muy cabrito. Y robots también. No sé, un poco de todo ahora. Ah, espérate, tengo aquí una AUG de estas. Chatarra de mierda. Otra ahí. No le puedo dar a ese. Quiere inmolarse. Chatarrillas. Ya les hemos pillado el rollo a estos. Desde PC creo que no se puede, Yuyo, brother. Al Last, por ejemplo, no se puede. Habrá alguno que sí, supongo. Pero la gran mayoría no se puede. Vale, nos hemos cargado a todos estos. Vamos detrás de Wendell. El cabronazo de Wendell. Que ha huido por aquí arriba. Vale, vamos a tope de curas. No me puedo coger ninguna más. El objetivo lo marca ahí arriba, ¿eh? Vamos para allá. Estamos ya cerca del final. Muy, muy cerca del final de Robocop Rock City. Llevamos unas 13 horas, 14 horas, una cosa así, de historia. Igual 15, igual una más, no sé, por ahí, por ahí. A ver, aquí. No es que sea muy largo, pero está bien repartida la duración. Uy, aquí ya verás. Tanto almacén. Me huele a chamusquina esto. Oh, ya me están manipulando los recuerdos otra vez, tío. Nos vuelve a manipular el psique, tío. Del Wendell. Perseguir a Wendell Antonovsky. Esa es su mujer. Le está recordando a su mujer de nuevo. Volvió la paranoia. Mira. La ve muerta a Luis. Alex Murphy, we have to fix you. We have to erase you.
Pensaba que era como flashback. Y no, estos soldados eran reales. Eran reales, tío. Vienen más. Atrás, atrás. Ah, no me dejan, hijo de puta. Fallo del sistema. We must erase you. Debemos borrarte. Dios, nos ha enganchado en una grúa, tío. It's actually impressive how stubborn you are. At the same time, it's heartbreaking knowing that you never could have won. Oh, your creators made sure of that. That chip OCP implanted in your brain, the one that was Claro, nos ha ido manipulando el cabronazo este todo el rato. Con el mando ese. It made sure that you could never touch me. It's activated with this. Oh, but I'm sure you already put that together. The old man wanted me to use it sparingly, as long exposure would melt your brain. Oh, now that's a visual. But since the old man's gone, I can do whatever I want. We packed everything, sir. Splendid. Duty calls. But I'm leaving you with something to remember me by. Good night, Murphy. Oh, it's been exhilarating. Now it's time to take what's mine. The city of Detroit. You're leaving us again? Please. Nos deja ahí solos enganchados a la grúa y espérate. Hijo de perra. ¿Nos han rescatado ellos? He's waking up. Vale, bien. Oh no. Luis, el What do we sargento, Ulises Murphy, stay calm. He's in so much pain. y la doctora Blanche. The chip. Remove it. The evaluation chip? How do we do that? I think I can help. There's a button here that will shut him down. Se lo van a quitar, ¿no? Parece ser. Creo que se lo van a quitar, ¿eh? Why is this Se lo van a place so extirpar. deserted? What's Mira, el with all the Pike House. noise? It's Murphy. OCP sabotaged him. That's why Wendell was able to get the upper hand. Why? Robocop's their program. They wanted Robocop's data to use in the Afterlife project. And no wonder. Robocop is the only successful cyborg that OCP has managed to produce. After they got what they needed, they just wanted him out of the way, without getting their hands dirty. Those scumbags. Teléfono. What now? We need to get that chip out. It should be under the helmet. I saw someone take it off once. I think I can do it. Un taladro. Hay que quitárselo. What about the chip? It's here, but I don't think I can. Let me. I'm not squeamish. I've done far worse things for far less. There you go, you little bastard. Is this it? Should I turn him back on? Do it. So, Murphy, how you doing? I A lo am mejor ha perdido doing la well, memoria. officer. So No, many vale. familiar faces. Vale. Are we celebrating? Wendell certainly is. He stole a shit ton of heavy-duty equipment from that military expo. What happens when he decides to use it? He already has. Ya lo ha hecho. You've got some nerve coming in here.
With no police on the streets, every gang in the city is on the rampage. Detroit está en llamas, tío. Detroit's on fire. She's right. On fire. I've got a call that Windows goons hacked the election broadcast to send a message. Citizens of Detroit, I'm sorry to inform you that help is not coming. You've been abandoned by the police, by your politicians, and by OCP. They all promised you a better life and tried to give you hope. And where did that lead you? Into the cesspool. I feel your frustration. I empathize with it. But let's not stop there. Let us do the only thing we can. Let's burn this filthy city to the ground. And from the ashes, let's rebuild something new. Something better. This is bad. Can we do anything about it? I mean, we've all been fired. Never stopped us before. But where do we start? The new mayor is stranded downtown. That's as good a place as any. All right, let's gear up. What do you say, Murphy? I thought you would never ask. O sea, que hay nuevo alcalde, o sea, que ha ganado Mills. Entonces, Murphy, Lewis, Washington. Head downtown and help the mayor. I'll try to get as many officers to join you as I can. Aye, aye, Captain. Everyone else? There are phones that need answering and no staff to do it. Sure. Why not? Wait, does anyone even know who won the election? Actually, no. But whoever did, they'll have a hell of a time cleaning up this mess. Sus acciones han influido en los resultados de las elecciones. Pues ha ganado el Mills, tío, el candidato. El que era alcalde ha perdido. El que era el Cusack. Pues lo vamos a dejar por aquí, el super robo por hoy. Una horita más que le hemos dado. Y estamos a nada, tío. Es que queda nada y menos. Estamos muy al final. Ahora hay que contestar la llamada, irte de la comisaría. Aquí se ha quedado la doctora. Y estamos en la silla todavía, supongo, ¿no? ¿O qué? O ya nos han sacado. Ah, no, vale, ya hemos salido. Así que nada, people. Mañana seguramente que lo acabe. Robocop Rock City. Que me ha parecido un juegazo muy recomendable, ¿eh? Muy guapo. Una sorpresa de este año, tío. No esperaba mucho y la verdad que está muy guapo. Así que nada, seguiremos con el robo a tope. Que ya queda, un par de horitas, máximo una horita, horita y media.